noches, estimada audiencia. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Son Derechos. En la coordinación general, Lisette González. En la dirección ejecutiva, Oscar Calles. En los controles de audio, Sergio González. En las redes sociales, Danieli Rodríguez. En la producción general, Eduardo Herrera y quien les habla, Lisette González. ¿Qué pasa con la ley de fiscalización, actualización y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales? El pasado martes, 24 de enero, fue aprobado por la Asamblea Nacional este proyecto de ley que impone una serie de requisitos y restricciones para el ejercicio de la libertad de asociación en el país. Llama la atención que este proyecto de ley fue aprobado sin consulta previa y sin notificación previa apenas 2 días antes de la visita del Alto Comisionado para las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, el señor Volker Turk. Él llegó a Venezuela el pasado 26 de enero, tuvo la oportunidad de reunirse con organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas y también con autoridades nacionales. Al salir de su visita, el sábado 28 dio una rueda de prensa en el aeropuerto antes de su viaje de regreso, donde mostró preocupación por la situación de derechos humanos en el país y llamó a la liberación de las personas detenidas arbitrariamente. Después de la reunión de las organizaciones con el Alto Comisionado, el viernes 27 fue detenida la activista, defensora de derechos humanos y profesora universitaria María Fernanda Rodríguez, quien afortunadamente estuvo detenida por poco tiempo y fue liberada sin que se presentaran cargos y sin que se llevara a tribunales. Sobre estos temas vamos a dedicar nuestra entrevista central de hoy. A continuación los dejamos con nuestra compañera Danieli Rodríguez para la sección Aprende y Defiende. ¿Sabías que tienes derecho a la libertad de asociación? El derecho a la libertad de asociación es el derecho que tiene toda persona de asociarse con otras, ya sean grupos, asociaciones u organizaciones, a fin de procurar intereses comunes a nivel local, nacional o internacional. Este derecho protege toda forma de asociación sin discriminación alguna. Las asociaciones pueden ser formales o informales y no es necesario que tengan una personalidad jurídica o que no estén registradas para poder cumplir sus funciones. Sus miembros deben gozar de toda la autonomía para determinar y modificar sus estatutos y establecer así sus actividades, sin ninguna intromisión o injerencia injustificadas en sus asuntos internos. Las asociaciones también tienen derecho a la intimidad y a la privacidad. Aprende y defiende, porque tener derechos no basta. Hoy en nuestra entrevista nos acompaña Mario de Andrea, director de Civilis Derechos Humanos. Mario, hoy el tema que nos ocupa es la ley de fiscalización, actualización y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Sí. Que como sabes fue aprobada en primera discusión la semana pasada. Sí. Entonces cuéntanos un poco, Mario, ¿en qué contexto y por qué se aprueba una ley como esta en la Asamblea Nacional? Bueno, gracias Lisette y a ti y a todo proveedor por la invitación. Como tú dices, este es un proyecto de ley que fue aprobado en primera discusión, pero hay que entenderlo en el marco de un ataque hacia la sociedad civil, no solo las organizaciones no gubernamentales, que además es un término coloquial que no existe. En Venezuela son asociaciones civiles y fundaciones, y eso se conoce como ONGs, ¿ok? Pero el término ONG como tal no existe en nuestra legislación. Entonces el ataque va contra todo eso que sea fundación y asociaciones civiles. Dicho eso, desde el año 2000 el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado numerosas sentencias que han restringido el concepto de sociedad civil, su capacidad de operar, y se han dictado numerosas normativas que pues buscan crear una jaula que impida que la sociedad civil pueda participar en asuntos públicos, pueda expresarse, pueda organizarse, y con este proyecto de ley, si llegase a aprobarse, definitivamente pues mataría a la sociedad civil organizada, que es el fin último que busca este proyecto de ley. En particular, creo que normativas muy restrictivas sería la Providencia 002-2021, que se aprobó por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz el año antepasado. Como sabes, hay un proyecto de cooperación internacional que sale desde el 2006, lo aprueban en primera discusión, regresa. O sea, siempre está esa espada de Damocles sobre la sociedad civil. Y bueno,
sobre todo porque es falso lo que desde la Asamblea Nacional se argumenta de que la sociedad civil y las ONG no están reguladas. El Código Civil venezolano en su artículo 19 regula a la sociedad civil y regula a las asociaciones civiles y las fundaciones. Entonces, ese argumento del Estado venezolano para engañar a la población es completamente falso. Muchas gracias, Mario, pero a mí me gustaría ahondar un poco en cómo afecta este proyecto de ley, o sea, quiénes podrían estar afectados por todas esas regulaciones que están allí en ese instrumento. Bueno, como el título de la ley dice, el título trata de engañar hacia que se va a limitar y circunscribir a organizaciones no gubernamentales, que como ya dije, no existen formalmente en nuestra legislación, sino asociaciones civiles y fundaciones. Pero además el título de ley dice afines, deja la coletilla y nunca define qué es afines. Entonces, si tomamos el derecho comparado, las circunstancias comparadas a nivel de contexto, que serían Nicaragua y Rusia, por poner un ejemplo, probablemente esto vaya a gremios empresariales, a iglesias, a cualquier persona de la sociedad civil organizada que busque participar en asuntos públicos, que busque ejercer derecho a asociación, libertad de expresión, participación en asuntos públicos, porque eso ha ocurrido en esos contextos y, dado el contexto venezolano de ausencia de Estado de Derecho, nada nos impide no pensar que va a ocurrir lo mismo con el afín que señala ese proyecto de ley. Ok, y hablando, digamos, más específicamente sobre las organizaciones de derechos humanos y el tema de derechos humanos, porque para nosotros defensores, la defensa de derechos humanos no es un asunto político, o sea, vamos a defender a las víctimas, no importa cuál sea su orientación política. Entonces, ¿en qué sentido entonces esta ley puede afectar a los defensores y a las víctimas? Mira, a los defensores los va a afectar de muchas maneras, porque el proyecto de ley no reconoce a las asociaciones de hecho y impone a las organizaciones no gubernamentales, a las asociaciones civiles, más de 4 registros. Y no solo hay registro para la personalidad jurídica, que es la organización como tal, sino a sus miembros. Entonces, por ponerte un ejemplo, el proyecto de ley impone un registro ante la Contraloría General de la República, como si las asociaciones civiles o las organizaciones manejaran fondos públicos del Estado. O sea, como si trabajáramos en el CENIAT, como si trabajáramos en un ministerio del Estado venezolano. O impone el registro ante la Defensa Integral, como si fuéramos a participar o ser parte de las milicias en caso de una invasión extranjera. Y además, que es muy grave, afecta a las organizaciones porque, ahorita no se me viene a la mente el artículo, pero dice que las organizaciones nacerán a partir de que se apruebe el proyecto de ley. ¿Eso qué significa en palabras sencillas? Que nosotros no existimos. Provea, que tiene más de 30 años, no existe y va a nacer a partir de que se apruebe el proyecto de ley si cumple los requisitos, que son más de 4 registros, que lo que busca al final es restringir, eliminar, limitar al máximo el derecho a asociación de todos ustedes como organización y de nosotros como civiles también y de cualquier organización no gubernamental, porque no vamos a existir y solo vamos a existir en la medida de que se nos reconozca, cosa que va contra el principio de progresividad de los derechos humanos y la retroactividad ante la ley, que es algo que está en el artículo 24 de nuestra Constitución. Entonces, el proyecto de ley es horrible a nivel jurídico porque viola derechos humanos, viola la Constitución y naturalmente nos impide, y lo que busca es una desviación de poder porque no persigue los fines legítimos que se supone busca, que es transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones, cosa que ya no es necesaria porque, como dije, las asociaciones civiles y las fundaciones, que son las ONG en sentido amplio coloquialmente, ya están reguladas por el Código Civil en su artículo 19, la ley de impuestos sobre la renta, ley de impuestos sobre valor agregado y otras normativas que ya están vigentes a día de hoy. Esto es completamente innecesario. Y Mario, aquí nuestra estimada audiencia nos acompaña Mario de Andrea, director de Civil y Derechos Humanos. En la Asamblea Nacional, cuando se presentó el proyecto para su primera discusión, el diputado Diosdado Cabello hizo una mención expresa, una lista de organizaciones. Sí. ¿Cuál crees tú que es el sentido de esta señalización? Bueno, hablando del proceso legislativo, ya que aprovecho tu pregunta, de acuerdo a la Constitución y el Reglamento Interior y Debates, la comisión que propone el proyecto, que es la Comisión de Interior y Justicia de la Asamblea, conformada por Eduardo Carreño y esta diputada Bracho, que es muy popular recientemente,
ellos tenían que exponer el proyecto de ley al menos 10 días antes de que fuera discutido en la Asamblea Nacional, cosa que no pasaba. A día de hoy, que ya estamos cerrando el mes de enero, que ya pasó más de prácticamente una semana de que se discutió el proyecto de ley y se aprobó, aún no es público en la página de la Asamblea Nacional el contenido de esta ley. ¿Cómo tú puedes cumplir el fin último de que haya una discusión, una consulta pública sobre si la sociedad venezolana le pide a su poder público, Asamblea Nacional, regula esta materia, si ni siquiera le haces accesible a la gente eso? Eso ya es la primera vulneración. Y bueno, como tú dices, Diosdado Cabello, en su alocución en la Asamblea Nacional, se limitó a hacer unos análisis doctrinarios completamente ideológicos y señalar a Provea y a 62 organizaciones. Esto lo que busca es crear esa plataforma fáctica que el Estado venezolano y sus autoridades suelen utilizar para criminalizar y hostigar y decir, porque estos son malos o porque estos son buenos, y dividir. La clásica estrategia, divide y vencerás. Eso es lo que busca, porque hoy en día muchas organizaciones, por el temor que esto genera, pues están en yo estar en la lista, no estar en la lista, será conmigo, no será conmigo, y la verdad es que eso es lo que han hecho con los partidos políticos. Les tomaron sus tarjetas, los dividieron entre unos sí y otros no. Lo que busca es dividir para hacer menos fuerte la resistencia al abuso del Estado. En la ley, además de todos estos registros que tú has mencionado, también se establecen sanciones para las organizaciones que no cumplan con estos requisitos. Sí. Cuéntanos de qué tipo de sanciones estamos hablando. Pues una de las sanciones más graves es que te pueden, a través de un procedimiento administrativo, suspender tu capacidad la existencia de la organización, la pueden suspender. Entonces esa es la primera sanción. Luego hay sanciones pecuniarias, es decir, monetarias, de hasta $3,000, que son como 200,000 petros, algo así establece el monto. Pero el monto es muy alto para una organización. Imagínate, organizaciones muy chiquitas, regionales, que no tienen ni siquiera una oficina donde trabajar, ¿cómo van a poder cumplir con ello? Otra sanción, que es una sanción implícita, es que pasamos de un régimen de notificación, que es el vigente, o nosotros nos asociamos, Lisette y Mario se asocian para defender a los perritos del municipio Chacao, municipio Libertador. Entonces nosotros le notificamos al registro que la asociación Lisette Mario existe, y ya, eso es lo que hoy exige. Con el registro actual, ahora pasamos a un régimen de autorización. Eso es propiamente una sanción que limita el derecho a asociación, que es básicamente lo que afecta el núcleo de esta ley. Y por último, ellos dejan la coletilla haciendo mención a la ley de delincuencia organizada, que está asociada a la Providencia 002-2021, por si acaso hace falta también judicializarte por algún delito incluido en esta ley. Entonces, como ven, hay muchísimas maneras de sancionarte dependiendo de la conveniencia política, y por eso hablo de que esta ley es una completa desviación de poder que busca el Estado venezolano. Y Mario, la sociedad venezolana, ¿cómo crees que entiende esta ley? ¿La entiende? ¿Le preocupa? O sea, más allá, digamos, de las personas que estamos como más vinculadas a estos temas y estamos siguiendo estas noticias, ¿crees que la población en general estaría de acuerdo con este régimen de registro y de control? En lo absoluto no. De hecho, si la sociedad civil entiende, sociedad civil en sentido amplio, todos los venezolanos logran entender que esto no va contra la organización no gubernamental Provea o la Fundación Fe y Alegría, sino que va contra toda persona que se asocie voluntariamente y quiera participar en los espacios públicos, quiera expresarse, quiera organizarse para defender o proclamar lo que considere valioso en el marco de los derechos humanos o en el marco de la actividad ciudadana, va a ser criminalizado. Porque el proyecto de ley, primero, no reconoce a las asociaciones de hecho. Es decir, si usted tiene un podcast, se asoció usted y su hermano, y usted tiene un podcast, o usted tiene una pequeña organización en su comunidad, donde limpian las calles de su comunidad y se organizan y utilizan sus propios fondos para limpiar las calles, eso no va a ser reconocido si se aprueba este proyecto de ley, e incluso puede ser criminalizado, porque solo existes en la medida que cumplas estos 4 o 5 registros que te impone el proyecto de ley. Entonces, no solo afecta a organizaciones no gubernamentales, en sentido asociaciones civiles y fundaciones, siempre quiero recalcar esto, porque va contra toda la sociedad civil. Y sin ir muy lejos, miremos Nicaragua y Rusia. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha arrestado a a defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, ha arrestado a pastores de iglesias, ha arrestado a miembros de colegios
de profesionales. Entonces, cualquier persona, si se aprueba este proyecto de ley, está expuesto a ser arrestado, a ser criminalizado, a ser hostigado, porque lo que se busca, el fin último, es que haya una sociedad sometida. Que la única manera de participar en Venezuela y de hablar sea a través de los consejos comunales, que es la única manera de organización que el Estado hoy reconoce a pesar de su inconstitucionalidad, porque en la Constitución en ningún momento se habla de consejos comunales o de poder popular, etc. Y una última pregunta, Mario, que me parece muy pertinente. O sea, este proyecto de ley se aprueba en primera discusión un par de días antes de que llegue a Venezuela el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Entonces, ¿crees que hay alguna relación entre las dos cosas? Bueno, aquí sí ya es completamente una hipótesis y aquí vamos a trascender un poco más allá del conocimiento jurídico, como dije. Pueden ser muchas cosas. Puede ser, uno, subir el costo político de la negociación. El memorándum de entendimiento que se firmó en 2019 nunca ha sido público. Y una de las cosas que dijo el alto comisionado en su vida es que se espera ampliar la oficina. De repente, una manera de limitar esa ampliación es teniendo una sociedad civil limitada que te permita trabajar en otras regiones. Porque ¿cuál es la necesidad de ampliar la oficina del alto comisionado si en las regiones no hay organizaciones que documenten, denuncien y difundan la situación de derechos humanos? Esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que estoy generando hipótesis. A partir de, por ejemplo, el acuerdo de México, que está el acuerdo social, hay unos fondos que va a administrar Naciones Unidas. Como sabemos, Naciones Unidas tiene unas agencias, ACNUR, UNICEF, OCHA, etc. Pero quienes trabajan en colaboración con estas son organizaciones no gubernamentales. Si tú eliminas a las organizaciones no gubernamentales, esos recursos no pueden llegar ni se puede ejecutar en concreto esa ayuda humanitaria, ese apoyo a la gente, o debe derivarse a consejos comunales y pueden utilizar ese mecanismo clientelar que suelen utilizar de control social. Estos son completamente hipótesis, porque solo lo sabe Diosdado Cabello y las personas que lo apoyan, pero creo que tiene sentido viéndolo desde una visión de control social, que siempre es lo que está detrás de todo lo que busca hacer el Estado venezolano. Bueno, Mario, yo te diría que muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista de hoy. No sé si quieres dar algún mensaje final a nuestra audiencia. Sí, claro. Bueno, quiero que quede muy claro que todas las personas que nos están escuchando, si este proyecto se aprueba, no solo las organizaciones no gubernamentales, fundaciones van a dejar de existir. Esa organización de su comunidad que tiene un apoyo de capacitación, que enseña a los niños a hacer ciertas cosas o que tiene un apoyo humanitario con usted, va a dejar de existir, sino cualquier tipo de organización ciudadana que no esté enmarcada en el poder popular o el consejo comunal. Si usted tiene de nuevo un grupo de amigos que se organiza para limpiar las calles, si usted tiene un grupo de una asociación de vecinos que se encarga de la seguridad de su zona, todo eso va a desaparecer porque al final son asociaciones civiles o fundaciones, y eso es lo que busca limitar este proyecto de ley. Entonces les pedimos apoyo porque esto va contra toda la sociedad civil. Por eso cuando hicimos esto desde la visita de Turk hemos utilizado el hashtag sociedad amenazada, porque va contra todos los venezolanos. Y el ejemplo más claro y cercano a nuestra región es Nicaragua. Bueno, muchísimas gracias, Mario. De verdad, un placer que nos hayas acompañado hoy. Y así cerramos nuestra edición de Son Derechos. En la coordinación general estuvo Lizeth González, en la dirección ejecutiva Oscar Calles, en el control de audio Sergio González, en las redes sociales Daniela Rodríguez, en la producción general del programa Eduardo Herrera y quien les habla Lizeth González. Hasta la próxima.